la competencia de apertura y cierre de puertos, teníamos varios varias consideraciones técnicas para tomar esa decisión. Y un dato respecto a esto, lo que usted justo acaba de comentar, cuando tomamos referencia del lado sur del puerto, que es básicamente Conchán, consultábamos ahí con el terminal UNACEN, que es un terminal que maneja sólidos a granel. La cementera. Correcto. Entonces ahí el jefe de operaciones nos pasaba la data, la información, ¿no? Sí, de acuerdo nos varió tanto, pero cuando una vez le asistí, claro, el comandante Quiapo, cuando una vez asistí a sus instalaciones, dije, quiero conocer su mariógrafo. Y su mariógrafo era una cuestión artesanal. Era simplemente unas marcas en los pilotes del muelle. Sí. Y con eso, él tenía las condiciones de altura de ola, ¿no? Y otras veces pone en algún piloto, en el piloto, bueno, alguna boya, ponen un pedazo de barrera. Es una regla prácticamente. A la deriva, y en función de la dirección que tenga esa barrera, saben de manera precisa cómo se está comportando la corriente. Entonces saben la altura, saben la dirección de la corriente y bueno, por supuesto no tienen un compás midiendo el ángulo con 3 decimales. No, ya es in situ, pero ustedes no necesitan 3 decimales para saber si un derrame va a pegar o no en un área sensible. Ese es el punto. Ok, no tenemos equipo sofisticado, pero sabemos dónde buscar un dato que nos puede servir. Ok, sepan cómo es ese dato, cómo viene, cómo lo piden, se lo van a dar por teléfono, por WhatsApp, en un archivo de datos plano, cómo lo necesitan. Pero sobre justo el tema puntual que usted está haciendo mención, hay un plan nacional que lo está llevando a cabo la Dirección de Hidrografía y Navegación, trabajando en conjunto con la APN y con todos los terminales portuarios. Ahí Jenson está viendo ese tema con algunos terminales que ya están iniciando ciertas gestiones para la transmisión de información, porque hay terminales que manejan información que no solamente puede ser útil para ellos, sino para la comunidad. Por supuesto. Y ahí están trabajando. Y usualmente las autoridades dicen, vas a pedir una licencia, claro, pero ¿sabes qué? Parte de lo que necesito es que instalen sistemas de captura de data y el compromiso es, ¿me lo vas a compartir? Lo que pasa es que ahorita ya la Dirección de Hidrografía hay una disposición en la cual genera obligatoriedad a todos los terminales a enviar esta información. Todo terminal que cuente con equipamiento sonográfico. Entonces, en ese sentido, ya están comenzando a remitir esa información. Es bueno porque necesita la data. Y cuando hay compañías que van a perforar, esa es como la oportunidad. ¿Quieres hacer un pozo acá? Justo donde no tengo data. Ok, me pones esto así, con esta precisión y bueno, a veces incluso el Estado se excede, pide unas cosas como si fueran a hacer 1.000.000 de pozos, no van a hacer uno, pero sí, si quieres hacer un pozo, ayúdame con la data. Es como funciona. Protección del litoral. No siempre es factible proteger todo, en realidad pocas veces es posible, o sea que tenemos que priorizar. Por eso necesitamos el mapa de sensibilidad ambiental, que debe ser parte del plan de contingencia. Si no, no sabemos dónde sí y dónde no. El área ambiental. Y deben haber criterios, debe haber una política. ¿Cuál es el método de sensibilidad ambiental que debería seguirse? Si es que no se va a construir uno, por lo menos que se sigan lineamientos, adóptese el método tal para que con esta escala, porque es muy fácil poner un mapa, pintar un manatí o 3 cocodrilos y 2 delfines y decir, ya, aquí es sensible. No es así, el mapa con el delfín se ve bonito. Nosotros queremos poderle hacer un zoom in y tener con cierto nivel de resolución cuáles son y por capas, cuáles son las zonas de desove, cuáles son las zonas de apareamiento, cuáles son zonas sensibles por las actividades socioeconómicas y entrópicas. Todo lo de jaulas para los animales. Sí. ¿Y cómo es el procedimiento de limpieza? ¿Como un detergente o es agua? No, hay productos especializados de uso veterinario para poder limpiar las aves, y si no se pueden limpiar hay que sacrificarlas y se vuelve un residuo peligroso. Eso es el cadáver de un animal, y si se deja expuesto van a venir otros animales a comérselo y en ese proceso se van a contaminar también. Por eso son de sacrificio.
Así es. Pero no, el plan de sacrificio, las áreas de sacrificio no son las áreas de sacrificio de animales. No, señor. Las áreas de sacrificio son las áreas donde vamos a ir a realizar las operaciones de más alto impacto. Se denominan sacrificio porque como que, escucha, aquí toca ir sí o sí a recibir el petróleo y bueno, ese sitio va a estar con un alto impacto por un tiempo. Como les decía, este es un término bien difícil de manejar y hay que usarlo con mucho cuidado. Que no vaya a salir el jefe de ustedes a dar un comunicado de prensa de sí, hemos definido un costado del área de la punta como área de sacrificio para el control del derrame. Esos son el tipo de cosas que no sería conveniente decir. Entonces, ¿qué es establecer puntos de control y áreas de sacrificio? Eso. ¿Cuál es el lugar donde vamos a trabajar? Identificamos qué requerimientos de recursos y equipos vamos a necesitar, las estrategias de desvío, y aquí ya estamos pensando nuevamente en utilizar recolección mecánica, pero para limpieza del litoral, y cómo va a ser el manejo del producto que se está recuperando. Misma historia como en alta mar. Hago un hueco en medio de la playa, ahí voy a tratar de llevar todo el hidrocarburo, voy a favorecer que haya agua, lo aíslo y entonces con esa agua puedo sacar todo ese hidrocarburo con un skimmer, eso lo boto en un tanque, pero pues asegúrense que ese tanque pueda ser drenado con un camión cisterna que entre. Si ponen el tanque del lado de donde el camión cisterna no lo puede drenar, ya perdieron el año. Entonces, aquí hay otro reto interesante, esta foto me encanta por eso. Hay muchas zonas donde el calado impide esto que estamos viendo aquí como tan natural. Hay muchos sitios donde a 1 kilómetro de distancia, bueno, este no es el caso del Pacífico, tal vez hacia el norte podría ocurrir, pero en otras partes del mundo, a 1 kilómetro, una embarcación de estas no podría, una embarcación normal, no podría aproximarse. Hay especiales, pero no sin quilla. Entonces, claro, ¿qué necesitamos? ¿Quién tiene esas embarcaciones? Porque vayan y busquen una embarcación de estas acá. Acá improvisamos barcazas y entran. No, sí, cualquier arma una balsa con palos y canecas y cilindros. No, sí, tiene razón, ¿no? Hay zonas de poca profundidad que no pueden ingresar embarcaciones por la misma estructura. Por el calado, por el tipo de litoral que hay. Por ejemplo, las embarcaciones con quilla no pueden ingresar, ¿no? Se encallan. Se van a encallar. Luego, antes de comenzar la limpieza, tenemos que hacer un análisis de las técnicas de limpieza de playa. SCAT, es Shoreline Cleanup Assessment Technique. ¿En qué consiste el SCAT? Consiste en llevar a cabo la localización de las áreas afectadas, hacer un estimativo de cuánto hidrocarburo hay, poder tener información detallada de las características de cada sitio, y esas características es como levantar la línea base presente. Es ideal que el plan de contingencia nos dé la primera parte de la línea base, pero si el plan de contingencia fue control C, control V, pues en realidad difícilmente vamos a contar con esa información. Tenemos que detallar en qué partes hay impacto. Miren que por ningún lado está la palabra contaminación. Detallar la forma de acceso y la posición exacta. Usar muchos mapas, diagramas, para poder que todo el mundo entienda, y la información básica de las estrategias en cada sitio. Esto básicamente es el escenario, ¿no? Que se presenta para poder... Esto es hacer un análisis. Bueno, ya llegó, ¿qué hacemos? Hagamos un SCAT. Entonces, categorizamos dependiendo del tipo de litoral, la cantidad de hidrocarburo en cada sitio, qué hay, qué se está viendo. Lo mismo que hicimos antes, lo vamos a hacer ahora, pero para un escenario donde ya el hidrocarburo tocó tierra. Para poder tocar, hacer la planificación. Correcto. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la cobertura. ¿Por qué es importante poder determinar la cobertura? Porque nos va a permitir definir cuál es la cantidad de hidrocarburo presente y qué técnica debemos usar y qué equipos vamos a utilizar. Entonces hay 4 categorías de cobertura. Esporádico, que cubre hasta un 10%, puede ser con manchitas o con trazas alargadas. Parches, que es entre el 11 y el 50%. Quebrado discontinuo, o sea,
es más aceite que área libre, pero aún hay áreas libres y continuos, donde en realidad solamente el 10% se ve libre y el resto es hidrocarburo. Aquí vemos un esporádico. Sí, bueno, está limpio, 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 pero aquí hay rayitas. Este equivale a este. Pero también lo hay con parches. Se puso más negro, ¿no? Miren la diferencia. Miren acá. Este es quebrado, ¿sí ven? Toda esta zona. Y este es continuo. O sea, todo su terreno oscuro no es que esté humectado, es que está impactado. Ese porcentaje significa el porcentaje de hidrocarburo que hay en esa área. Que estás cubierto. Estos son los niveles de cobertura. Entonces, tenemos 3 etapas de limpieza independientemente del tipo de litoral. La etapa 1. En las 4 etapas se toma acción. En los 4 niveles de cobertura se toma acción. Claro, pero dependiendo del nivel de cobertura, nuestra estrategia, nuestra técnica y nuestro nivel de prioridad va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la etapa 1? Retirar la mayor cantidad de aceite y residuos visibles. Entonces, esto contesta a la pregunta de Gustavo. ¿Dónde nos vamos a concentrar en desarrollar esta etapa 1? ¿En una zona donde la cobertura es esporádica o donde es quebrada o continua? Quebrada o continua, porque es donde más cantidad de aceite y hidrocarburo puedo encontrar. La etapa 2, retirar el hidrocarburo que pueda estar atrapado en el suelo, la vegetación y bajo las rocas y en cárcavas. Entonces, no es que yo llegue a sacarle la madre a todo y a llevarme media playa para hacer un negocio con el dueño del camión y el centro de disposición. Retiro la superficie del aceite, sé que debajo puede quedar, sé que yo puedo estar metiéndolo debajo. Si metí un equipo de oruga para entrar mis equipos a la playa, esa oruga me está enterrando el hidrocarburo. Yo voy a recoger lo que hay en la superficie y posteriormente, en una segunda etapa de limpieza, voy a encargar de retirar ese que se puede infiltrar. Cuando el hidrocarburo drena, por ejemplo, para las personas que nos escuchan en provincia, cuando el hidrocarburo drena a través de ríos que tienen muchos cantos rocosos de diferentes tamaños, lo primero que se retira es la vegetación y la mayor cantidad de hidrocarburo presente, etapa 1. Ya después viene la etapa 2, que es la más difícil, porque es roca por roca, limpiando en sitio, con grata, supremamente desgastante. Y hay que saber a las compañías de remediación a veces se nos van las luces porque es bien difícil calcular cuántas rocas hay, cuánto nos vamos a demorar. Las rocas sí lo lavan, la arena sí lo La arena también se puede tamizar para sacar únicamente lo que esté impregnado y dejarlo que esté limpio. Hay máquinas, en el primer mundo se usan máquinas que levantan la arena, la centrifugan, la tamizan, la criban, botan atrás la limpia, queda adentro la sucia. Aquí de México a la Argentina lo hacemos distinto, con chinomatic. A mano, sí. Y la etapa 3. La etapa 3, en la experiencia que cuando llega este tipo de productos a las playas, ¿qué tanta profundidad ingresa? Depende del producto, depende del grado de porosidad. ¿Se acuerdan que al principio les conté de los espacios intersticiales del suelo, que dependiendo del grado de saturación del agua, el agua puede servir como sello para evitar que se infiltre? Esto sobre todo en operaciones continentales. En el mar, obviamente la arena permite permear. Si el hidrocarburo es muy pesado, típicamente se va a localizar en la parte superior, porque no va a través de los intersticios del agua, porque como es muy fina y pesada, entonces se apelmaza rápidamente. Cada producto es distinto. Y el paso 3 es la limpieza final, pulimiento estético, cosmético. Y aquí viene el punto y una pregunta que no tiene respuesta, pero me toca dárselas para que se la lleven. ¿Qué tan limpio es limpio? ¿Qué dice la autoridad ambiental respecto de qué tan limpio es limpio? ¿Hasta dónde debo limpiar? Hasta que no quede ni un solo cangrejo después de haber tamizado toda la arena de la playa, de haberla lavado con agua caliente para que no haya una sola traza de hidrocarburo.
¿O será que dejar peloticas de hidrocarburo para que de vez en cuando uno que otro turista salga con los pies manchados de aceite y le contribuyan a su bronceado? Es también una opción. Es una respuesta que yo no tengo, pero siempre hay que hacerse. La regulación local, el uso del suelo, las condiciones y actividades entrópicas, las actividades socioeconómicas de la zona, el nivel de sensibilidad ambiental, nos pueden dar pautas para poder decirle a la autoridad, esta podría ser la respuesta. Y una herramienta que les recomiendo, hacer un análisis de riesgos basado en la exposición. Hacer un análisis de riesgos para la salud basados en el grado de exposición y peligrosidad de los productos que estén allí. Es un ERSA a través de una metodología RBCA. Porque hay sitios donde ese ERSA nos puede arrojar como resultado que incluso no cumplir o alcanzar el ECA puede ser una opción razonable, y que el impacto de no llegar hasta el máximo nivel de descontaminación exigido puede contribuir más al ecosistema que alcanzar el mismo ECA, que al final es un estándar definido en el papel. Frontera tras frontera cambia, como ya lo estudiamos. Aquí vemos un ejemplo de la remoción 1, la etapa 1 de la remoción inicial. Se remueve el aceite visible y flotante, se utilizan obviamente equipos que nos permitan hacer grandes cantidades, remover grandes cantidades de hidrocarburo. Lo que tenemos que hacer es minimizar la disposición de material de playa y residuos, porque buscamos es el hidrocarburo, y ya dependiendo de la calidad del aceite y el periodo de meteorización y desgaste que haya sufrido, podríamos considerar en si se dispone, si se recupera, se reutiliza o qué se hace con eso. Luego, en la etapa 2, el hidrocarburo atrapado, entonces toca hacer lavados con chorros de baja presión. No van a creer que porque, uy, eso está repegado, métale 2500 libras, no. Baja presión, alto caudal. El lavado aplica en superficies duras, no en superficies lodosas o arenosas. Hay que evitar lavar las superficies de alta porosidad, porque lo que hacemos es infiltrar el hidrocarburo en esas zonas porosas. Y todo el aceite lavado se tiene que llevar o mover hacia una zona de recolección. Entonces, así como llegó del agua a esta playa, ahora lo que vamos a tratar con el lavado es de empujarlo hacia acá para poderlo recoger acá, que es más fácil. Siempre vamos a tratar de hacer uso de la mano de obra, no de maquinaria. Se hace con rastrillos y se acopia el material. Utilizamos bolsas y no las llenamos en exceso. Si quedan muy pesadas o si van a estar mucho tiempo en sitio, tenemos que poner estas bolsas en sacos, pero las bolsas son herméticas, los sacos no. El saco se usa para proteger la bolsa. Hay que acumularlas en sitios protegidos del sol para que no se vayan a romper y generemos otro reguero, y hay que evitar siempre la erosión de la costa. Y en la etapa 3 de pulimiento final, entonces sobre todo en áreas de interés turístico, aquí se puede lavar con un poco más de presión a baja temperatura. Se hace limpieza con material absorbente, a veces se usan desengrasantes, pero se requiere aprobación, y otras veces se considera material de reemplazo. Es decir, si ya terminamos y la condición no da para poder, o sea, si eso quedó tan negro o tan feo que ahí ya no van a volver los turistas, tenemos que considerar como una alternativa reemplazar el material. Entonces, tenemos 4 niveles de limpieza. El primero, no hagan nada, déjenlo así que se limpie solo. Segundo, limpiemos al mínimo, con que recojamos lo que está sobrenadante ya, y lo otro lo dejamos así. Tercero, limpieza con restauración completa. Y cuarto, limpieza a nivel pristino, que es lo que muchas veces exige la autoridad ambiental en el Perú. ¿Esa numeración está en orden de prioridad? No, esa numeración está en orden de no hacer nada hasta hacerlo todo lo inhumanamente posible. ¿De qué depende cuál
nivel de limpieza aplicar en una zona específica del litoral, del análisis de beneficio neto ambiental que hagamos, de un análisis costo-beneficio que se compare también y se ponga al lado del análisis de beneficio neto ambiental y del consenso. Y una vez más, yo les aconsejo el ERSA. A veces no nos va a dar tiempo, pero podemos hacer ERSAs rápidamente durante los procesos de respuesta y combate del derrame para al final tener un análisis que nos permita plantear alternativas. Porque siempre existen, tú quieres hacer una limpieza al mínimo porque te sale más barata. No, es que es menos impactante para el ambiente. No te creo. Sí, no te creo. ¿Cuál es lo importante ahí? Alguien tenga que elegir, porque hay alguna autoridad que debe decir ya, ok, ya el nivel de limpieza que se ha realizado, que limpio es tan limpio, ¿no? Como usted dice, hay alguna autoridad que la que debe decir, sí, usualmente eso puede el generar organismo de conflictos sociales si está cerca de, de una comunidad y también tiene su gobernación, sí, tiene su uno podría decir, y esto puede generar, desencadenar conflicto social si no está de acuerdo. Se recomienda al mínimo o completa, pero como el tema social es tan álgido, más bien háganlo a pristino. Ahora, la verdad, esto aquí no se menciona, pero eso quienes lo terminan definiendo, no son los ingenieros, ni los ambientalistas, ni los marinos, los abogados. La compañía va a plantear un requerimiento y hacer una propuesta, la autoridad va a revisarlo, se lo va a entregar a su área jurídica hará las consultas y le dirá sí o no, pero no porque esto se va a tener en cuenta, pero se va a tener en cuenta desde la óptica jurídica. O sea, esto terminan definiéndolo los abogados. Siendo un tema técnico. Siendo un tema técnico. Siempre es mejor entre técnicos que tratemos de ponernos de acuerdo al principio, porque ya cuando entran los abogados, ya ese es otro universo. Pasa en todos lados. Así es. Entonces, no sé si tendremos alguna regulación respecto al tema ambiental ahí, en el sentido de qué tan limpio es limpio, ¿no? Una vez así, ¿no? Tenemos una regulación, el ECA suelo, pero es un parámetro bien rígido. O sea, no nunca sé. se llega a alcanzar al 100%, no sé si es tan rígido. Bueno, en realidad es lo que... Pues no, porque el ECA suelo no dice cero. En efecto. Haremos y ya les cuento cómo podemos llevar a cabo las etapas de limpieza en acantilados rocosos, rocas grandes y en estructuras hechas por el hombre. Los invito a que tomen un descanso pequeñito, Gustavo.